rastrea, limpia, aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Antes de estornudar, es importante recordar: cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva Cita Médica. Este día, miércoles 23 de junio, estaremos abordando un tema de interés para toda la ciudadanía, como es la atención a personas con intención y/o intentos suicidas en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública. Para ello contamos con la participación de dos especialistas de nuestra Casa de Salud del área de salud mental, la doctora Leni Jaramillo y la doctora Carla Núñez, con quienes estaremos abordando este importante tema en algunos bloques para así poderlo abordar de mejor manera. Iniciaremos esta entrevista con la doctora Leni Jaramillo, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctora, bienvenida a Cita Médica. Buenos días. Bueno, siempre es un gusto compartir. Igual para nosotros, doctora, el poder contar con su participación aquí, y antes de iniciar ya con la entrevista propiamente, daremos una breve introducción al respecto de este tema. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de trastornos mentales en el mundo han incrementado en los últimos años, lo que deriva en problemas como el suicidio. Según este organismo, cada año 800,000 personas a nivel mundial cometen suicidio. Y esta es solo una de las principales causas de muerte, sobre todo en adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años. En nuestro país, la atención de este tipo de alertas desde las centrales de emergencia se articula en función del hecho. Así, cuando se trata de un intento de suicidio, se considera bajo la nomenclatura de clave roja y se encuadra bajo la responsabilidad del Servicio de Gestión Sanitaria. Bajo este procedimiento, se activan de forma inmediata las unidades más cercanas al lugar de la emergencia para evitar que la persona atente contra su vida. Con esta breve introducción, abordemos ya un poco más a fondo este tema. Y doctora, es importante partir desde el punto inicial. ¿A qué entendemos como suicidio? Bueno, el suicidio es la consecuencia de un acto suicida. Consideremos que las personas con estos antecedentes pues tienen otros antecedentes también, valga la redundancia. Simplemente el suicidio es el acto suicida con consecuencia de muerte.
Es decir, que viene ya con un antecedente, que puede ser ¿qué, doctora? Múltiples situaciones, intentos anteriores, etcétera, que más adelante los iremos desarrollando. Perfecto. Y doctora, ¿cómo es la situación de los suicidios en el Ecuador? Ya habíamos hablado un poco en la introducción, dando algunos datos quizás sobre la atención a este tipo de emergencias, pero ¿cómo es la situación actual en nuestro país al respecto de los suicidios? De acuerdo, conversemos un poquito de las estadísticas. Como usted bien lo dijo, el Ecuador se encuentra entre los 10 países con mayor incidencia de muertes autoinfligidas. Es a nivel mundial, ¿no? Tomemos en cuenta un poco un intervalo de tiempo entre el 2014 y 2019 se produjeron 5.300 suicidios. Si consideramos, son de 2 a 3 suicidios cada día. Ahora, en la temporada de pandemia con este tema, pues en los 10 meses, de acuerdo a las estadísticas, en los 10 meses de confinamiento, hemos tenido 977 suicidios. Eso quiere decir más de 3 suicidios al día. Vemos que hay una diferencia. De acuerdo, también podemos hablar, de acuerdo a la región en nuestro país. Si hablamos de costa, podríamos hablar que la provincia de mayor incidencia en suicidios es la provincia de Los Ríos. En la sierra, la provincia de Bolívar, y en el oriente, Pastaza. Hablemos también un poquito de los métodos más utilizados en esto. Podríamos hablar en este orden, ¿no? Ahorcamientos, ingesta de productos químicos, sustancias nocivas, armas de fuego y precipitación. En este orden es la cantidad de suicidios que se dan. Especialmente como se dijo usted, son muertes en jóvenes, son grupos como que, de acuerdo a las estadísticas, como digo, se encuentra mayor cantidad de suicidios consumados. Más adelante vamos a compartir los factores de riesgo. Doctora, y seguramente existen algunos mitos y también verdades al respecto del suicidio. ¿Podríamos hablar sobre eso, doctora? De hecho, sí. Pues vamos a conversar quizá unos pocos, los más frecuentes, ¿sí? Hablemos de un mito. Se dice, el que quiere matarse no lo dice. La gente dice así, ¿no? No, pues el que quiere matarse no lo dice, no está anticipándose, no dice eso. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de personas manifiestan su propósito previo al suicidio. Entonces, quisiera pues que tomemos en cuenta esta condición. Otro, el que lo hace, el que lo dice, no lo hace. ¿Sí? Es como un poquito lo contrario. Es común observar cambios, ¿no?, en el comportamiento. Son las manifestaciones verbales de las personas. Entonces, tampoco podríamos definirnos por ese mito. Otra cosa, dice que las personas que intentan suicidarse solo hacen para llamar la atención. Cuando hablamos de intento, no quieren morir definitivamente. Tampoco. La verdad es que la mayoría de personas ellos presentan un estado emocional ambivalente. Y cuando hablan ya de una planificación suicida, es altísimamente probable que se considere que quizá solamente la idea de vivir es demasiado dolorosa. ¿Sí? Entonces es sumamente importante tomar en cuenta este aspecto. Otro mito, que solo las personas que presentan trastornos mentales se suicidan. La verdad es que sí, hay algunas personas que presentan trastornos mentales. Sin embargo, no es una regla definitiva. ¿Sí? No necesariamente una persona con intento suicida tuvo antes un diagnóstico, un trastorno mental. Y un último mito que se dice, hablar de suicidio con una persona que la vemos quizá ambivalente, susceptible, vulnerable, es peligroso.
como que se le daría una idea frente a esto. Ese es el mito, que pues en algunas ocasiones hay miedo. Sin embargo, la verdad nos dice que para una persona con ideación suicida puede ser más bien muy importante hablar de eso, ¿sí? Es un alivio, pero hay condiciones para eso. La persona que maneja la conversación, pues debe tomar en cuenta que la conversación tiene que ser dentro de los parámetros de respeto mutuo y de empatía, sumamente valioso. Y doctora, seguramente también es importante la intervención tanto del entorno cercano de esta persona como también de un profesional, sobre todo en casos de pacientes, bueno, de personas que ya han tenido un primer intento. ¿Es importante la intervención? ¿Cómo debe hacerse esta intervención? Bueno, la familia podríamos considerarlo tanto como un factor protector en el buen sentido, o también podría ser como un factor no tan positivo, ¿no es cierto? La atención es sumamente importante, la atención en los centros de salud, de las personas que estamos para atender a estos pacientes, pues obviamente conocemos que se requiere ciertas condiciones especiales. Por eso si usted me dice qué es lo que debe hacer un profesional de la salud cuando atiende a una persona en estas condiciones, pues sobre todo nosotros enfatizamos en que los pacientes deben recibir un trato por parte del profesional con respeto y dignidad. Es sumamente importante. Sin olvidarnos, hay que respetar la confidencialidad, ¿sí? Hay que garantizar la privacidad. Lo que el paciente quizá nos comente, lo que el paciente en ese momento exprese, es absolutamente importante que él se sienta con la información que nos brindó no sea después compartida a otras personas. Ese es un punto importantísimo. Es importante también brindar información. Si el paciente acude a un centro de salud, los profesionales, las personas que brindamos atención, estamos como en condiciones y es muy ventajoso brindarle toda la información que el paciente requiere, utilizando términos bastante claros, bastante simples, quizás sin utilizar terminología muy técnica, muy médica, sino más bien permitir y facilitarle al paciente que nuestro mensaje él lo recepte con facilidad y sea de apoyo. Otra cosa importantísima, explicar al paciente la importancia de recibir atención por psicología. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos un paciente en cualquier unidad de salud, pues es una de las actividades, quizá una de las de la forma de tratar al paciente es la recomendación también que reciba la atención psicológica, obviamente, como le digo, garantizando confidencialidad, respetando su condición, sin revictimizar, etc. También no es solamente que el paciente en ese momento, también hay que considerar que el paciente, para que haya llegado a ese momento, puede tener factores, ¿no? Factores desventajosos, factores psicosociales, puede ser víctima de violencia, inseguridad, etcétera, que pueden afectar y que al paciente ya lo vivió con anticipación y el momento ya que decide suicidarse, pues ya como que está bastante cargado de eso. Y precisamente ahora que he mencionado los factores, es sobre ello de lo que vamos a hablar al regresar de esta pausa. Además que estamos recibiendo algunas inquietudes ya de nuestros oyentes. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. O también nos pueden hacer llegar sus inquietudes a través de la transmisión en vivo por vía Facebook a @rconexionvital o también a @HEugenioEspejo. Agradecemos mucho su sintonía y regresamos en breve de esta pausa.
regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Querido paciente, esto pronto solo será un recuerdo y vas a estar de vuelta con los tuyos, haciendo lo que tanto te gusta, con plena y total salud. Nuestro equipo hospitalario trabaja para ello. Recuerda que somos manos que cuidan de ti. Este es un mensaje del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos a la mitad del camino. Para demostrar que somos grandes personas, disfruta este miércoles como nunca. Te lo dice Conexión Vital. Vive el momento en el que eres amable con alguien, porque ese momento no será olvidado por otra persona. Este es un mensaje del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica.
Regresamos con su programa Cita Médica y el día de hoy contamos con la participación de dos profesionales de salud mental de nuestra Casa de Salud con quienes estamos abordando este tema de la atención a personas con intención o intentos suicidas en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública. Ya habíamos hablado un poco sobre qué es el suicidio, algunos mitos y verdades que existen en torno a este tema, pero ya tenemos algunas preguntas de la ciudadanía. Y nos interrogan, doctora, si ya hubo un primer intento de suicidio, ¿cómo se puede prevenir uno posterior? A ver, para que un paciente, ya hablemos de suicidio consumado, se haya dado ya previamente, no conocemos exactamente, no podemos generalizar, decir se dieron tantos, pero sí, es muy probable que hubo varios intentos previos que no se consumaron, pero quizá en algún momento pues ya el paciente llega a fallecer. De hecho, se requiere la atención, ¿no? Si recibimos un paciente con intento autolítico, pues primero se busca la atención médica, la resolución de la parte médica. Inmediatamente la intervención de salud mental. Sí, puede ser psicología. De hecho, si consideramos que el paciente puede ser tratado con resultados favorables por parte de psicología, pues hacemos un seguimiento, abrimos una historia clínica, hacemos una psicoterapia. Si es necesario, pues también se trabaja con sus familiares quizás cercanos. Se trata de resolver la situación. Esto ya en una intervención a mediano y largo plazo. Y bueno, lo que usted acaba de mencionar, doctora, responde un poco otra de las inquietudes que tenemos. Si no quiere buscar atención de un profesional de salud, ¿qué es lo que se puede hacer con esta persona que ya ha tenido un intento suicida? ¿Alguna recomendación, doctora? A ver, es relativamente frecuente este tipo de situaciones, que el paciente pues va a una casa de salud, recibe la atención, hasta eso se tranquiliza un poco, pues dice se arrepiente en algunos casos, en otros no. Y es importante la atención, como digo, la médica, inmediatamente evaluación de psicología y si el caso amerita, pues hacerlo un seguimiento por psiquiatría. Y en el caso de que la persona no acepte por cualquier situación, cualquier asunto, pues requerir hacer un trabajo, quizá reforzar áreas familiares, ¿sí? Quizá el conflicto es en familia o la persona no tiene la suficiente confianza en la familia como para que ellos nos sirvan de red de apoyo, pues acudir a una persona que él lo designe, ¿no? Respetando 100% la posición del paciente. De hecho, si es que nos damos cuenta que el riesgo es muy alto, pues debemos acudir a otras instancias y no necesariamente dentro del área de salud. Insisto, puede ser familia, puede ser inclusive alguna amistad, alguien de confianza de la persona, inclusive dentro de su misma comunidad, alguna estructura, una organización. Lo importante es no dejarlo desamparado al paciente, ya que, insisto, si hay la ideación, pues es un caso para seguirlo. Nuevamente, si no acepta, respetando, pero sin dejarlo desamparado. Perfecto, doctora. Importante su recomendación para que se tome en cuenta. Y bueno, antes de irnos a la pausa, ya habíamos iniciado un poco este tema de los factores de riesgo que se pueden presentar en estos casos. Ahondemos en este tema. ¿Cuáles serían los factores de riesgo y los factores protectores de estos pacientes con intentos suicidas? Ok. Bueno, hablando de factores de riesgo, pues son varios, ¿no? Podríamos hablar de género. De acuerdo a las estadísticas, se habla de que los hombres tienen mayor predisposición para suicidio, ¿sí? Especialmente porque utilizan métodos más letales. La edad también es un factor. Se habla de hombres, de varones entre los 25 y 65 años de edad. En mujeres también desde los 15 a los 19. Se puede considerar un factor de riesgo.
El nivel de instrucción es importantísimo. Las personas en nuestro país, las personas que han presentado o que se han suicidado, han mantenido niveles de educación bajo o muy básico, ¿no? Trastornos mentales también se asocia con estados depresivos, con comportamientos y conductas adictivas, también trastorno límite de personalidad, etc. Lo que usted decía hace rato, intentos previos. Es sumamente, es como una lucecita. Entonces, ya tenemos antecedentes, pues hay que tomar en cuenta, hay que tomarlo con toda la seriedad y activar todos los protocolos que tenemos. Otro factor, acontecimientos estresantes en la vida de un ser humano. Por ejemplo, víctima de violencia física, abuso sexual, pérdida de un ser querido, ahora que estamos frente a una situación de muchas pérdidas, pérdidas emocionales, pérdidas por fallecimientos de personas, eso sería muy bueno tomarlo en cuenta, pérdidas de empleo, no contar con un soporte quizá económico en una situación de dificultad también nos implica. Y también no descuidemos las enfermedades médicas, enfermedades físicas, discapacitantes. Inclusive se asocia mucho con el tema del dolor. Es frecuente nosotros escuchar que pues cuando hay un dolor intenso, ya no más, ya no quiero más. Esto podríamos así a muy breves rasgos comentar sobre los factores de riesgo. Ahora los protectores, no todo está malo, ¿no? Dentro de los factores protectores con este tipo de pacientes, pues pensemos, una familia con quien se pueda contar, una familia estructurada, funcional, que respete a sus integrantes por muchas divergencias que haya, pues respete la situación. También otro factor que nos ayuda especialmente es en las mujeres, estar casada y tener hijos. Los hijos pues se convierten en una motivación para seguir viviendo, para seguir luchando. Otro factor, tener lo que decía hace rato, la situación económica es importante. Si se tiene un trabajo estable es como una fortaleza que se tiene. La capacidad de resiliencia, considerándose resiliencia, las habilidades, los recursos, contar con herramientas para manejar una situación desventajosa, una situación crítica, y es más, salir bien y haber obtenido fortaleza y recursos positivos frente a una situación. Si estoy frente a una situación crítica, enfrentarla, manejarla y mejorar y fortalecerla. Otro factor protector, redes de apoyo, no solamente la familia, sociales, redes a veces en las instituciones educativas, etc. Un factor importante que en nuestro medio tiene bastante valía, los aspectos religiosos. También son, lo consideramos factor protector de eso. Capacidades y habilidades, ¿no? Lo que dije en cuanto a la resiliencia, capacidad de afrontamiento. ¿Cuánto puedo yo enfrentar esta situación difícil que me ha tocado vivir? Podríamos hablar de eso. Perfecto, doctora. Realmente agradecemos su intervención al respecto de este tema porque se ha dado algunas luces sobre cómo abordar y claro, sobre la necesidad de una intervención tanto de un profesional de salud como de las redes de apoyo, en lo cual usted ha enfatizado mucho en este último momento. Doctora, de esta manera, bueno, le queremos dar las gracias por su participación e invitarle a una nueva oportunidad aquí a Cita Médica. Muchas gracias a ustedes. A la orden. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en breve con este programa en el cual estamos abordando este tema tan importante sobre los suicidios. Regresamos. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital.
Trata a la gente como te gustaría ser tratada. Habla a la gente como te gustaría que te hablen. El respeto se gana, no se recibe. Este es un mensaje del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desinfecta continuamente las superficies. Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo. Evita en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Ante el estrés y la ansiedad creadas por la COVID-19, ¿qué puede hacer? Hable con familiares y amigos de confianza. Si es posible, coma sano, haga ejercicio y duerma lo suficiente. El tabaco, alcohol o el consumo de drogas no lo ayudarán a reducir el estrés. En su lugar, converse con un trabajador de salud o consejero de su comunidad. Limite el tiempo que usted y su familia ven y escuchan noticias perturbadoras. Intente poner en práctica las habilidades que en el pasado le ayudaron a manejar situaciones difíciles. Busque información actualizada y confiable. Esto le ayudará a tomar buenas decisiones frente a cualquier riesgo. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Conexión Vital, siempre con la mejor música. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Regresamos con su programa Cita Médica y en este momento damos la bienvenida a la doctora Carla Núñez. Ella es especialista del área de salud mental de nuestra institución. Bienvenida sea usted a su programa Cita Médica, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya habíamos venido abordando con la doctora Leni al respecto de este tema tan importante como lo es el suicidio y ya habíamos hablado incluso sobre la intervención importante tanto de su entorno como de los profesionales de la salud. Ahondando un poco más en este tema, hablemos sobre la evaluación de este riesgo autolítico. ¿Cómo se desarrolla esta evaluación? Bueno, ya en la parte profesional el riesgo tiene unos parámetros muy claros que son manejados tanto internacionalmente como a nivel nacional. Inclusive dentro del hospital tenemos nuestro protocolo de riesgo autolítico, en el cual obviamente nos hemos guiado en protocolos internacionales donde tenemos 4 grados, el riesgo leve, moderado, grave y extremo. Estos protocolos los tiene cada servicio del hospital, por lo tanto se pueden referir allá, pero rápidamente para que conozcan, por ejemplo, un riesgo leve de una persona que hace por primera ocasión un intento autolítico, que no tiene factores de riesgo, del cual ya habló la doctora Jaramillo, se arrepiente de lo que pasó. Un riesgo moderado puede presentar un factor de riesgo, un intento autolítico leve, el tener el apoyo social, familiar.
Un riesgo grave implica que ha tenido varios intentos, varios factores de riesgo, y el caso extremo ya son, por ejemplo, los intentos planificados, varios factores de riesgo, varios intentos previos que nos da la pauta de saber cómo nosotros debemos actuar y manejar ese paciente. Ahora, doctor, usted nos ha mencionado sobre estos 4 grados que existen dentro de esta evaluación. De acuerdo a ello, también se determina si los pacientes deben ser hospitalizados o no, o todas las personas que tienen este riesgo autolítico deben recibir una hospitalización. Sí, de igual manera, como les decía, se maneja protocolos internacionales y en realidad en todo lado se determina que un paciente que ha realizado un intento autolítico, por leve que sea, debería ser hospitalizado para observación unas 72 horas. Y acorde al riesgo, después podemos nosotros decidir si el paciente puede ir de manera ambulatoria, si necesita permanecer hospitalizado o lo debemos referir a un centro especializado en salud mental para poder manejarlo posteriormente. Claro, porque ya habíamos hablado de que quizá lo que motiva el suicidio pueden ser trastornos mentales, como no. Entonces, doctora, además de eso habíamos enfatizado mucho sobre la existencia de estas redes de apoyo que incluso pueden ayudar también en el caso sobre todo de que una persona no quiera recibir una atención de un profesional de salud. Ahora, ¿qué sugerencias se le podría dar a los familiares que de un paciente que ya ha tenido este intento autolítico de cómo actuar? ¿Cuál sería la recomendación? Ya. Bueno, ahondando un poquito en lo que ya hablaron también con la doctora Jaramillo, tenemos que estar muy conscientes de que por lo menos en el Ecuador el paciente se puede negar a recibir atención, a ser ingresado. No tenemos una ley muy clara en ese sentido, entonces si el paciente en toda su conciencia se niega a un internamiento, pues quienes nos apoyan en este caso son los familiares, ¿no? A ellos son a quienes nosotros les explicamos el riesgo, el saber que el paciente siempre durante el primer año tras un intento autolítico tiene un riesgo alto de volver a realizarlo, el tener en casa elementos, utensilios con los que el paciente se vuelva a hacer daño, el no permitirle consumir alcohol, drogas, el estar acompañado inclusive al baño es necesario. Saber que siempre hay líneas a donde el paciente o el familiar se puede comunicar. El 911 tiene una red de psicólogos. El Ministerio de Salud tiene también su línea a la que pueden llamar, tanto sea para coger una cita médica como para una atención emergente, o en caso de una intoxicación se puede llamar al CIATOX para su ayuda. Pero entonces, doctora, ¿es indispensable de primera instancia la intervención de un profesional de salud cuando se han dado estos intentos autolíticos? No, eso es algo que siempre tenemos que insistir porque el paciente debe ser estabilizado clínicamente. No es lo ideal que cuando un paciente realiza un intento de cualquier tipo sea el psiquiatra o el psicólogo que se acerque en primer lugar. Tiene que ser el médico clínico, emergenciólogo, el que estabilice al paciente, y cuando el paciente esté en condiciones, ahí lo abordaremos. Y doctora, bueno, hay una inquietud porque se ha enfatizado mucho el tema de las redes de apoyo. Para que usted nos ayude a aclarar un poco, ¿quiénes pueden integrar estas redes de apoyo y cómo se deben conformar estas redes? ¿Cuál es la acción que desarrollan estas redes de apoyo? Bueno, la principal red es siempre la familiar. Sería lo ideal, ¿no? Que el paciente tenga este apoyo familiar de los padres, de los hermanos, que es el ambiente más favorable para alguien que está cursando algún trastorno mental o alguna situación en su vida. También nos ayuda mucho, por ejemplo, la parte religiosa que hablaba la doctora Jaramillo, el tener ese contacto con la religión que el paciente tenga, el apoyo de la sociedad, el poder acceder a fundaciones o a lugares donde haya personas que conozcan del tema y les puedan apoyar si es que el paciente no quiere ir directamente a la parte médica. Listo, doctora. Bueno, vamos a irnos a una nueva pausa. Regresamos para continuar con este tema y bueno, ya concluirlo por el tiempo que tenemos. Les recordamos que si tienen alguna inquietud, podemos aprovechar la presencia de la profesional
comunicándose al 097 97 22 45 9. Esa es nuestra línea de WhatsApp de Radio Conexión Vital. Regresamos. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. No todo parece funcionar bien. Tenemos días malos y días buenos, pero no debemos tampoco escoger la salida fácil. Pide ayuda si es necesario. Las drogas no son la salida. Tú eres más fuerte que cualquier barrera. La ayuda familiar también es importante. No olvides que todo depende de ti. Es un consejo de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Cumple los 5 momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Presta mucha atención a este tip de salud. Empieza a aprender un nuevo idioma. Precaución, precaution. O tocar un nuevo instrumento. Estas acciones ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento del cerebro. Este es un consejo de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Antes de estornudar, es importante recordar: cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Regresamos con su programa Cita Médica y hablábamos antes de la pausa con la doctora Carla Núñez al respecto del intento autolítico. Y habíamos abordado también el hecho de que pueden ser hospitalizados o no las personas que han tenido ya uno de estos intentos. Ahora, en el caso de alguien que ya es necesaria la hospitalización para esa persona, ¿debe tener alguna característica específica la habitación de esta persona? ¿Cómo debe ser? Sí, cuando ya decidimos ingresar a un paciente, pues la habitación debe tener ciertas
características específicas que nos permitan saber que ese paciente está protegido y también obviamente el personal esté protegido del paciente en caso de una agresión, ¿no? Entonces, lo principal es, por ejemplo, la lencería, la ropa de cama tiene que ser ignífuga, eso implica que no pueda prender fuego el paciente. Las ventanas tienen que tener una consistencia que si se rompen sea como de azúcar para que no se lesione. Tenemos que estar pendiente que tanto en las ventanas como en el baño no tengan cortinas con los que el paciente se pueda lesionar, vías, medicación, todo eso tiene que estar bajo llave para saber que el paciente no se va a volver a realizar un intento, inclusive, como les decía antes, acompañar al paciente hasta el baño. Doctora, y quizá este tipo de recomendaciones también se deben llevar a cabo en la casa, porque bueno, no todas las personas son hospitalizadas porque no lo requieren, o quizá porque ni siquiera han buscado la ayuda de profesionales médicos. ¿Cómo deberían intervenir en los hogares? Sí, igualmente, si el paciente no desea el ingreso, pues obviamente en casa tenemos que tomar las mismas precauciones, nada con lo que el paciente se pueda lesionar, sea líquidos que puede ingerir, medicación, cortinas, sogas, cuchillos con los que el paciente se pueda lesionar, tenemos que cuidar. Y bueno, hablemos un poco sobre la confidencialidad, que era algo que ya habíamos abordado anteriormente, sobre la importancia de que esto se mantenga a discreción. De hecho, en todos los pacientes del tratamiento que se hace se lo aborda de forma confidencial, pero específicamente en estos casos, ¿cómo se debe actuar? Sí, igual, en la parte de salud mental, inclusive la confidencialidad es un poco más, ¿no? Y eso está escrito en las leyes del Ecuador. Toda atención médica tiene que ser confidencial, solo el paciente y el médico lo puede saber. La diferencia en salud mental es que cuando un paciente ya emite la idea de querer hacerse daño o de hacer daño a otra persona, podemos romper esta confidencialidad y tomar medidas con los familiares o con cualquier otra autoridad que nos permita proteger tanto al paciente como al resto. Le agradecemos, doctora, mucho por esta intervención y bueno, ya antes de concluir con este importante programa, quisiéramos recibir alguna recomendación de su parte. Primero, para personas que quizá necesitamos tener más atención, algunos rasgos o algunas muestras que ya den nuestros familiares de que quizá ya hay un intento o la presunción de que quieren quizá realizar un intento autolítico. ¿Cuál sería su recomendación, doctora? Sí, bueno, primero tenemos que aprender que la salud mental es muy importante. Creo que en esta pandemia lo hemos intentado, hay mucha gente que ha tomado conciencia, entonces por lo tanto hay que dejar un poco ese estigma de ir al psiquiatra, al psicólogo porque uno está loco. No, sino que todos tenemos problemas de diferentes índoles y debemos, ¿no? Necesitamos ayuda, una guía, ¿sí? De igual manera, los rasgos que me preguntaba, por ejemplo, estar pendiente de cambios de ánimo, de cambios en conductas en la familia, alteraciones en el sueño, en el apetito, el regalar cosas, por ejemplo, regalar mascotas es algo muy característico de personas que ya no desean vivir, cosas que sean muy importantes. En los niños, cambios en la irritabilidad, del apetito, en el desempeño escolar. Entonces son cositas que nos van dando luces de que tenemos que tomar más atención. Bueno, y el hecho de estar cerca de las personas, que era lo que usted enfatizaba mucho, sobre no dejarle solo, sobre todo si ya una persona ha tenido algún intento de suicidio. Así es algo muy importante, ¿no? No descuidarnos, no guiarnos por los mitos que ya estaban conversando, de que no lo va a hacer o no lo va a repetir, no. Los seres humanos somos muy impredecibles y no sabemos cómo vamos a actuar en diferentes situaciones. Bueno, doctora, con esto damos por terminada la entrevista del día de hoy, no sin antes agradecerle y extenderle también una nueva invitación a participar aquí en su programa Cita Médica. Muchas gracias por la invitación. Y antes de cerrar este programa, queremos enviar un saludo especial al Servicio de Salud Mental y gracias por su colaboración de siempre. Adicionalmente, a las personas que nos han estado siguiendo en la transmisión en vivo,
a Eduardo Alarcón, a Lizeth Vasco, a Ricardo Buri, a Álvaro y a otras personas que siempre siguen estos temas de interés porque la salud nos interesa a todos. Les agradecemos mucho a ustedes por su sintonía y les esperamos la próxima semana en una nueva cita médica. Un excelente día para todos. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital.